Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes. Es un verdadero placer estar en este panel. Me toca hoy moderarlo. Tengo la tranquilidad que tengo 3 expertos, así que vamos a tratar de abordar la temática del manejo por ambientes y la intensificación de los sistemas de producción. Yo voy a hacer una pequeña introducción, darle un marco referencial a cómo este panel pensó en generar la discusión de esta temática, de modo tal que después cada uno de ellos va a hacer una presentación direccionada sobre cómo cada uno de ellos tiene la visión sobre este tema en particular. La elección de los 3, en mi criterio, tiene una sustancial definición, porque a juzgar por sus tareas a diario tienen una visión diferente de la temática. Creemos que desde lo estrictamente académico, Martín seguramente lo va a abordar con profundidad. A Gabriel lo vemos como el experto agronómico, el que baja muchas de las ideas a tierras y retroalimenta todas las dudas que seguramente nos vamos a llevar al final. Y desde lo operativo, desde la tecnología operacional para el manejo de la agricultura por ambientes o de las zonas de manejo, Ricardo Martínez Peck dará su visión. Pero yo quiero hacer una pequeña introducción. La primera es decir que Ernesto hizo plagio de mi lectura, y esto es como en el truco, el que hace la primera gana. La realidad es que no, evidentemente hemos tenido la misma lectura de fin de semana, pero a los efectos de abordar esta temática nos parecía interesante porque manejo por ambiente ha tenido una historia en la Argentina signada más desde la aparatología, desde lo instrumental, como plantea ese niño y el padre le responde con la cabeza. Lo que plantea este panel es justamente pensar el hoy en profundidad para ver qué hacemos mañana, y para eso se necesita la cabeza. ¿Cuál es el desafío? Lo hemos visto en el desarrollo hasta ahora de este congreso, que es el planteo de llenar el plato. Tenemos un gran desafío como agrónomos, es hacer más alimentos porque hay una población que crece y tenemos que generarlos. Esa es nuestra tarea en el día a día. Este ícono representa las demandas proporcionales que cada habitante en el mundo al futuro va a tener. Esto reemplazó la pirámide de alimentación en Estados Unidos, pero está claro que tenemos que ser partícipes de la generación de proteínas, de granos, de lácteos, de frutas, de vegetales, para poder alimentar ese mundo. Y ese momento es ahora. Claro que la realidad es que también hemos visto que esta agricultura nos promueve un montón de desafíos que todos interdisciplinariamente vamos a tener que resolver, y ese es el primer grado de complejidad que vamos a tratar de abordar en este tema. Hay cuestiones que tengan que ver con la redistribución, cuestiones que tengan que ver con la expansión de fronteras agrícolas, cuestiones que tengan que ver con la degradación de recursos naturales, con la pérdida de biodiversidad. Es decir, hay un montón de elementos que no podemos dejar de lado a la hora de ir a resolver esa mayor cantidad de alimentos. Y entonces la pregunta que se hizo este panel es: ¿el manejo por ambientes y la intensificación de los sistemas de producción forman parte de esta respuesta? ¿Sí? Para eso y para ordenarlos temáticamente, planteamos 2 preguntas, mejor dicho, dos temáticas. Una que de alguna manera aborde qué sucedió en el pasado y cómo está hoy en la actualidad la agricultura por ambiente y la intensificación de los sistemas de producción. Entonces, la primera pregunta que se nos ocurrió es: ¿cuál es el verdadero nivel de contribución que el manejo por ambientes ha dado al empresariado en su búsqueda de eficiencia y competitividad? Es decir, el eje central o el objetivo central es el empresario, son ustedes. ¿Y cuáles además han sido hasta ahora las limitantes a la adopción de esa tecnología? Pero como son realmente expertos, especialistas, nada mejor que dejarlos
volar la imaginación y plantearse un escenario de qué es lo que ellos vislumbran para el futuro. Y entonces dice, ¿cómo imaginan que evolucionará esta tecnología a futuro? Es decir, cada uno recorrerá su camino. ¿Y dónde vislumbran las mayores posibilidades de uso? Porque en realidad el marco hoy es el Orfeo, son empresas CREA, pero en realidad es una tecnología que de alguna manera va a tener que integrar un país, un mundo. Entonces la pregunta es, ¿hay otros lugares donde se puede explorar esta tecnología? Bueno, planteado esto, yo voy a darle el pase a Martín, que nos plantee cuál es su visión al respecto. Gracias, Martín. Muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos. Necesitamos un segundo para tener la presentación. Esta presentación de unos minutos la preparé con Gervasio Piñeiro y hemos incluido algunos resultados de su grupo de trabajo. Básicamente yo voy a referirme en relación con el gran tema planteado por Gustavo a estas 5 cosas. Voy a presentar en primer lugar algunas cositas que, ya que yo soy la parte más académica del panel, una breve visión de cómo es que la ciencia está abordando el tema de la agricultura por ambientes. Después me voy a referir a 2 elementos que son esenciales para ese tipo de manejo, que son los sistemas de información geográfica y los sensores remotos. Y después voy a referirme en términos muy generales al manejo de la heterogeneidad espacial y temporal, porque en el panel hay gente que sabe muchísimo más de eso que yo. Y voy a dar un ejemplo a partir del fenómeno de construcción de la materia orgánica, de cómo este sistema, esta forma de pensar, puede ser usado para mucho más que pensar en aumentar el rendimiento. En relación con el primero de esos 5 temas, el de la investigación sobre agricultura por ambientes, hice algo muy grueso, de muy poco detalle, que es buscar en las bases de datos bibliográficas con las que uno se maneja habitualmente en el mundo de la investigación, cuántos papers, como llamaba esta mañana, cuántos artículos científicos han sido publicados sobre agricultura por ambiente, agricultura de precisión, digamos, buscando distintas palabras claves que traten de abarcar lo que científicos de todo el mundo han hecho sobre este tema específico. Y ese trabajo dio alrededor de 2.300 artículos, es decir, 2.300 trabajos de investigación original que tenían en el título, en el abstracto, en las palabras claves, una referencia bien precisa a esta tecnología. La marcha temporal de ese producto de la investigación está en este gráfico que ustedes están viendo aquí. Lo que tenemos en el eje de la Y es el número de trabajos que se publican por año, y en el eje de las X, los años desde el año 96 hasta el 2011. El 2011 está estimado a partir de lo que pasó en la primera mitad, multipliqué prácticamente por 2 lo que se ha publicado hasta ahora. Y entonces lo que tenemos en la línea azul son los puntos año por año de lo que se ha publicado por año en ese trayecto. Y lo que se ve es una línea de tendencia que claramente muestra que hay un interés creciente y una producción creciente de conocimiento en relación con el tema de manejo por ambientes. La línea roja que tienen allí abajo es una línea que puse de referencia, es decir, hice la misma búsqueda que para agricultura por ambientes, pero puse un término muy genérico, que es rendimiento de cultivos. Y por supuesto, sobre rendimiento de cultivos hay muchísimos más trabajos que sobre agricultura por ambientes, pero lo que hice fue ponerlo en escala en relación con lo que se producía en 1996 a lo que se producía de agricultura por ambientes, y se ve que el aumento de lo que se produce científicamente sobre agricultura por ambientes es muchísimo mayor que lo que se produce en general. A todas las disciplinas hay más conocimiento, más producción de conocimiento, y por lo tanto este gráfico está mostrando que en el mundo hay un creciente interés y que esta tecnología está atrapando la atención de grupos de investigación por encima de lo que atrapa la atención la agricultura en general.
Si uno busca en esas bases de datos trabajos que han sido producidos en la Argentina, el número total de esos 2.300 que se producen en el mundo es de 16. Y no hay ninguna tendencia temporal, no hay ningún aumento. Más o menos se han producido los mismos este año que los que se han producido en el 96. Y eso es algo que debería preocuparnos. Es decir, el sistema científico argentino no está prestando la misma atención o no está generando la misma cantidad de producto que produce el mundo en promedio. Si miramos algunos países en particular, los 6 que ustedes tienen en esa tabla son los 6 que figuran entre las, si uno mira las 40 instituciones científicas que producen más conocimiento sobre agricultura por ambientes, los únicos 6 países que aparecen son esos. Y con ese porcentaje de contribución en términos de trabajos publicados. La Argentina, como les dije, produce 16 sobre 2.300, es decir, menos del 1% de los trabajos, y no parece estar en una tendencia saludable, que uno dijera, bueno, arrancamos tarde, pero estamos levantando. El manejo de agricultura por ambientes, el manejo por ambientes en general, está íntimamente ligado al concepto de heterogeneidad. Y es una idea brillante y lógica, ¿sí? Desde cuando yo estudiaba agronomía, por supuesto no se hablaba de este concepto, y entonces lo que nos decían era que las prácticas agronómicas tenían que tener relación con la heterogeneidad ambiental. Y como el potrero era la unidad de manejo, lo que teníamos que hacer era hacer los potreros lo más parecido a lo que la heterogeneidad ambiental era. Bueno, hemos avanzado bastante desde esa idea. Y uno de los elementos que nos ayuda a manejar esa heterogeneidad son los sistemas de información geográfica. Porque ¿qué pasa? Uno ve la heterogeneidad del ambiente en el espacio, en un terreno, en la superficie, pero a su vez el ambiente es un elemento multifactorial. No se puede caracterizar el ambiente con un solo factor, sino con muchos al mismo tiempo. Y entonces cuando uno tiene superficie, cierto grano de detalle, y muchas variables que describen el ambiente, se empieza a generar un problema de conocimiento, de tratamiento de información que supera nuestras limitadas cabezas, y empezamos a echar mano a esta herramienta que son los sistemas de información geográfica, que básicamente son capas o mapas apilados uno arriba del otro, y cada uno con un tema particular, con una variable particular del ambiente, del terreno, del manejo, del rendimiento, etc. Como esto es complejo, muchas veces estos sistemas tienen un soporte informático y generalmente ese soporte informático, ese software, es caro y un poco complejo de usar. Pero hay ahora, en los últimos años, han aparecido sistemas de información geográfica o software que maneja sistemas de información geográfica de uso libre, libres en cuanto a precio, pero igualmente difíciles de manejar. En la derecha de la transparencia, en cambio, ustedes tienen otro elemento que nos ayuda muchísimo en este tema, que son los sensores remotos. Los sensores remotos son dispositivos que nos permiten inferir algunas propiedades del ambiente, del cultivo, que pueden alimentar a esos sistemas de información geográfica que tenemos a la izquierda. Los sensores remotos pueden servir para muchas cosas, y allí yo listé algunas de ellas, como por ejemplo estimar la evapotranspiración, el índice de la foliar, la fracción de radiación fotosintéticamente activa que es absorbida por la vegetación o el cultivo, cuánta precipitación, la humedad del suelo, la temperatura superficial, la radiación incidente, y podríamos seguir con la lista, como por ejemplo la eficiencia fotosintética, el contenido de agua de las hojas, etc. Estamos acostumbrados a usar la idea de sensor remoto a imagen satelital, asociar esas dos cosas, y no está tan mal la asociación, pero también hay que tener presente que los sensores remotos pueden estar montados en otro tipo de plataformas o pueden incluso ser usados con la mano. También tenemos la sensación de que los sensores remotos son fotos, y entonces inmediatamente asociamos la idea de imagen satelital con algo muy parecido a una fotografía. Es muy importante que agronómicamente cambiemos ese concepto y que veamos a las imágenes satelitales o a las imágenes generadas por aviones o por vehículos
como bases de datos, ¿sí? Rápidamente tenemos que transformarlas a algo que conocemos y podemos manejar conceptualmente, como puede ser el índice de área foliar, la evapotranspiración, la humedad del suelo o cualquiera de esas variables, no quedarnos con la fotito solamente. Y como les dije al principio, el producto de los sensores remotos se convierte en más capas de un sistema de información geográfica, y entonces tenemos tanto información de campo como información de sensores remotos que ayudan a construir ese sistema de información geográfica y nos ayudan a empezar a manejar, o por lo menos empezar a entender, la heterogeneidad. Voy a hablar ahora un poquito de las imágenes satelitales con un poquito más de detalle que el que les di hasta ahora. El universo de posibilidades es muy amplio y hay dos ejes que son muy importantes que diferencian las imágenes satelitales. En ese gráfico que ustedes tienen allí, a la izquierda tienen lo que se llama la resolución espacial en el eje de la Y. ¿Qué quiere decir eso? Es qué área de terreno puede ver, entre comillas, el satélite sin distinguir nada adentro, el tamaño del píxel. Y lo que tenemos en el eje de las X es lo que se llama resolución temporal. Es cada cuánto, con qué frecuencia puedo llegar a tener un dato útil de esa plataforma, de esa imagen, de ese tipo de imagen satelital. Y lo que pueden apreciar en ese gráfico es que hay como un compromiso, que es el compromiso que teníamos hace unos 10 años y del cual era muy difícil salir, que es que si uno quería ir muy en detalle en el espacio, es decir, irse a la derecha de ese eje y ver unidades muy pequeñas de terreno y distinguir pequeñas unidades de manejo, tenía que sacrificar una secuencia temporal continua, tenía que tener una o dos imágenes quizás para todo el ciclo de un cultivo anual. En cambio, si uno iba hacia priorizar imágenes frecuentes, empezaba a tener píxeles de tamaños de varios establecimientos agropecuarios y entonces no tenían mucha utilidad para resolver cierto tipo de problemas. En los últimos años ese compromiso se ha roto y han aparecido recursos que pueden dar información sobre unidades relativamente pequeñas de superficie con una alta frecuencia. Por ejemplo, ese globito que está allí con el nombre MODIS es un sensor que está en una plataforma que pasa diariamente y que puede ver píxeles de 5,6 hectáreas, es decir, 5,3 hectáreas, es decir, muy detallado para lo que teníamos y muy frecuente. Pero por supuesto 5,3 hectáreas puede ser un área demasiado grande para detectar la heterogeneidad que nos preocupa evaluar. Hay entonces otras posibilidades como Iconos, QuickBird o Hyperion, que Hyperion además tiene otra característica que es la tercera que está en la lista, que es la resolución espectral, y es que tiene mucha capacidad de discriminar las distintas bandas del espectro electromagnético, que es lo que está recibiendo el sensor. Pero bueno, la moraleja es, se está rompiendo ese compromiso y entonces vamos hacia una situación en la que vamos a tener más detalle espacial o el mismo nivel de detalle espacial que teníamos antes, pero con una frecuencia temporal mucho mayor. Otro aspecto, que es el número 6 que está ahí en la lista, es la velocidad de llegada de datos al usuario. Eso también va en una tendencia hacia mejora, en el sentido de que pasa mucho menos tiempo en que se toma el dato hasta que el dato está disponible. Por supuesto, hay cuestiones de disponibilidad y de costos que no voy a detallar, pero hay desde totalmente libre hasta un poco caro. ¿A dónde vamos en general? Con los radiómetros, que es el tipo de cosas que les mostré recién, vamos en ese sentido. Por ejemplo, Sentinel-2 y Venus son misiones que se están por lanzar y que van a ser muy importantes para el agro porque van a tener frecuencias muy seguidas y resoluciones espaciales tan detalladas como Landsat o más todavía. Pero también tenemos ya más futurología, sensores activos, es decir, que emiten rayos láser y que al recibir los rebotes de eso son capaces de capturar la estructura de la vegetación, la estructura del cultivo. Lo que ven allí en esa foto son
plantas de trigo construidas a partir del aparatito que está allí a la derecha. Es decir, no son plantas de verdad, sino que es una imagen de un canopeo que se obtuvo por ese mecanismo. Y por supuesto otro tipo de sensores activos también, en el sentido que emiten cosas y después ven el rebote, que son los radares, que nos van a permitir tener mucha mayor información sobre humedad del suelo, densidad de raíces o biomasa de raíces, textura del suelo, densidad aparente. Todo eso es lo que viene en camino en los años que se vienen. Entonces, si pensamos en toda la información de campo, más toda la información provista por sensores remotos, lo que tenemos, todo eso es metido dentro de sistemas de información geográfica, estamos y vamos yendo hacia una situación totalmente novedosa, y es que los productores pasan a tener mucha más cantidad de información de la que pueden procesar, analizar. Esa información es una gran base de datos, es sumamente valiosa, y lo que tienen allí a la derecha es, primero, la posibilidad de hacer muchos trabajos de campo directamente en los establecimientos, y ese dibujito del paper significa que la comunidad académica, esa que por ahora no parece estar muy interesada en la agricultura por ambientes, puede empezar a interactuar, y de hecho lo está haciendo, con las personas, los productores que tienen ese tipo de datos, y formar consorcios o arreglos que son muy beneficiosos para ambas partes. Porque ¿qué pasa? Esa dificultad de análisis que enfrenta el productor o el asesor promedio de esa cantidad de información, los sistemas académicos la pueden proveer, y a su vez los sistemas académicos pueden servirse de esa disponibilidad de datos que es única y que les costaría muchísimo obtener por su lado. Por supuesto, además, el mundo del asesoramiento y de los profesionales, esperamos que muy rápidamente también esté capacitado para hacer eso, y entonces muchas de estas cuestiones se van a resolver no con el mundo académico, sino directamente con empresas o profesionales individuales que de hecho lo están haciendo con mucho éxito ya en el presente. Entonces, básicamente esta transparencia lo que muestra es que tenemos una situación muy rica a partir de la cual se puede obtener un todos ganan, en el sentido de que hay información, demanda de conocimiento a partir de esa información, porque con tener la información no alcanza, y gente por otro lado que puede estar necesitada de esos datos para obtener conocimiento y reglas más o menos generales. La otra cuestión que quería enfocar era que estamos muy acostumbrados a ver el manejo por ambientes en una visión espacial, que es lo que tenemos a la izquierda, ¿sí? El típico mapa que muestra la heterogeneidad ambiental y eventualmente manejar esa heterogeneidad ambiental. Es muy importante también tener presente lo que es el manejo por ambiente temporal, ¿sí? En un mismo año se producen cambios ambientales mucho más fuertes que los que se producen cuando uno recorre un lote y pasa de 100 metros cuadrados a los 100 metros cuadrados que están al lado, ¿sí? Las variaciones temporales son inmensas, y entre años también. Y entonces, así como el manejo por ambientes en el espacio es adecuar el manejo a la heterogeneidad espacial, también es muy importante adecuar el manejo a la heterogeneidad ambiental que nos ofrece las estaciones del año y las variaciones entre años. Como ustedes deben saber mucho mejor que yo, la importancia de tener la siembra en la fecha apropiada puede ser mucho más crítica que el haber dado una dosis variable ante cierta variación ambiental. Y lo que tienen ustedes también allí a la derecha es, por supuesto, los patrones fenológicos de cultivos típicos. Eso está medido con un sensor remoto, y entonces tienen en naranja un cultivo de soja, en naranja punteado maíz, y en rojo un trigo soja, y ustedes ven cómo cada una de esas opciones utiliza de forma distinta la heterogeneidad ambiental que ofrece un año, obviamente. Esto plantea ciertas posibilidades de intensificar en el tiempo, que es algo que se le está hablando mucho últimamente, y para eso vamos a ilustrarlo con un gráfico de nuevo de lo que se llama índice verde, que es una medida satelital, una estimación satelital de cuánto de la radiación que incide sobre un cultivo o una pastura es absorbida por esa pastura o ese cultivo. Y lo que tienen allí es la marcha anual de junio a julio, o de junio a junio, digamos,
de ese índice para un pastizal natural pampeano. En azul lo que tienen allí es lo mismo, pero para una pastura en ese mismo ambiente. Y después las figuritas que les mostré recién, un cultivo de soja, un cultivo de maíz, un doble cultivo. Intensificar en el tiempo, por supuesto, tiene potenciales consecuencias negativas sobre la sustentabilidad. Pero una de las cosas que uno podría empezar a hacer es pensar en que esos cultivos están reemplazando esa vegetación natural que estuvo evolucionando en ese sistema durante miles de años, y quizás parte de esa potencial pérdida de sustentabilidad podría ser mitigada si algunas de los manejos que se hacen allí tratan de asemejarse a lo que es el pastizal y cómo funciona. Una de las cosas que diferencia muchísimo los pastizales de los cultivos es cuánto de la producción la asignan a raíces. Un pastizal natural pampeano asigna un 60% de lo que produce a las raíces, mientras que un cultivo de maíz asigna solamente el 20%. ¿Por qué esto es crítico? Porque se está viendo últimamente que el aporte de 1 gramo de raíz al suelo genera 2 o 3 veces más gramos de materia orgánica humificada, ¿sí?, la materia orgánica crítica para la estabilidad y la sustentabilidad de ese suelo, que 1 gramo de materia de rastrojo. Y entonces, una buena parte de esta aproximación al sistema natural podría ser: ¿podemos producir más raíces? ¿Qué consecuencias tendría eso sobre la materia orgánica? Y entonces, eso lleva a un simple esquema de entradas y salidas, que es lo que yo voy a mostrar, en donde uno puede ver la entrada de carbono al suelo, obviamente por aporte de los residuos, y la salida de carbono por la respiración. El paradigma que hemos tenido durante muchos años es que la agricultura lo que hace es dar un balance negativo de carbono en el suelo porque aumentan las pérdidas por respiración. En realidad, esto que hemos estado viendo de las raíces plantea otra posibilidad, y es que puede ser que esa sea una buena parte de la explicación, pero también puede ser que parte de la explicación de que hemos perdido materia orgánica es que hemos estado descomponiendo durante muchos años muchísimo menos raíces que las que se descomponían cuando este sistema era un pastizal natural. Entonces les voy a mostrar los resultados de una simulación con el modelo de dinámica de la materia orgánica del suelo más aceptado en el mundo, que es el modelo Century, que parte aquí arriba a la izquierda. Lo que ustedes tienen es, en el eje de la Y, las entradas de carbono al sistema, kilos de carbono por hectárea por año. Y en el eje de las X, las salidas. La línea diagonal de esa figura es la línea de igualdad. Si un sistema está sobre esa línea, quiere decir que está entrando al suelo lo mismo que está saliendo, y por lo tanto la materia orgánica no cambia. Y entonces el punto indicado como 0 es un pastizal pampeano. Y lo que hace el modelo es ver qué le pasaría a ese pastizal, desde el punto de vista de la materia orgánica, si se lo empezara a cultivar con la labranza convencional. Y lo que se ve es que en el primer año aumenta muchísimo las salidas por el proceso que a todos nos enseñaron de mayor oxidación, mayor descomposición. Pero después rápidamente el problema se va más a una disminución de entradas. Entra menos carbono y el sistema termina convergiendo en un sistema que es más chico, tiene menos salidas, menos entradas, pero más salidas que entradas, y por lo tanto va perdiendo materia orgánica, que es lo que ven en rojo en la figura de la derecha, que es cómo cambia la cantidad de materia orgánica en el tiempo, desde ese tiempo 0 hasta que uno va pasando por muchos años de simulación. Creo que son 30 años lo que está simulado acá. La siembra directa, como ustedes habrán oído, tiene la ventaja de que minimiza esa pérdida de materia orgánica por oxidación, por remoción, etcétera, que hace la labranza convencional. Y efectivamente esas simulaciones lo muestran. El gráfico en azul muestra lo que pasa exactamente igual que el de arriba, pero si en lugar de labranza convencional se hace siembra directa. Se ve que en el año 0 al 1 hay un aumento de entradas, pero después también aumentan las pérdidas, y después lo que pasa es que disminuyen las entradas abruptamente. Y el sistema después va a converger a un sistema que termina perdiendo también materia orgánica, aunque menos que el sistema de labranza convencional. ¿Qué pasa si uno
se imagina un sistema que es siembra directa, pero con una asignación a producción de raíces igual a la del pastizal natural. Y el sistema mantiene la materia orgánica, es decir, al aportar raíces al suelo como lo hace el pastizal, estamos logrando un nivel de humificación semejante al que tenía el pastizal natural. Esto, por supuesto, no es una recomendación de manejo inmediata, es simplemente mostrarles que la descomposición de raíces es crítica para el mantenimiento de la materia orgánica y que entonces parte de esa agricultura de precisión o manejo por ambientes puede llegar a tener una dimensión temporal, es decir, usar momentos del año en que no hay cultivos o los cultivos están en baja producción para producir, por ejemplo, abonos verdes, pero no abonos verdes para incorporar rastrojos, sino algo que produzca raíces, y eso quizás tenga un efecto sobre la fertilidad general del sistema. Esto ilustra también una forma de pensar un poco distinta. Tenemos a pensar manejo por ambientes y el rendimiento como la variable, o el margen bruto como la variable objetivo y nada más. Nos han estado hablando durante todo el día de hoy de buenas prácticas y de sustentabilidad, y perfectamente el sistema de manejo por ambiente se puede adaptar para que en lugar de tener rendimiento tengamos otro tipo de variables, como por ejemplo materia orgánica deseada al final de un periodo determinado. Y entonces eso va a tener una dimensión temporal y espacial, no va a ser lo mismo en cualquier tipo de ambientes, y la misma metodología, la misma lógica de sistema de información geográfica, información y análisis nos puede ayudar ya no solamente a aumentar rendimientos, a aumentar márgenes, sino también a alcanzar algunas de estas objetivos que hemos planteado durante el día. Y perfectamente las buenas prácticas de algún grupo podrían ser llegar a tener materia orgánica tanto en tales bajos y tanto en tales lomas. Entonces, para terminar, yo quiero decir que reconocer y manejar la heterogeneidad ambiental es clave para la producción sustentable. Los sistemas de información geográfica y los sensores remotos facilitan esta tarea, pero requieren tiempo y calidad de análisis. Reconocer y manejar la heterogeneidad implica una intensificación espacial y temporal. La intensificación en la dimensión temporal puede proveer energía para funcionamiento ecosistémico, como por ejemplo la descomposición de materia orgánica. El ambiente puede entonces dejar de ser un dato de entrada de los modelos de manejo por ambientes y pasar a ser una función objetivo que uno quiera maximizar. Muchísimas gracias. Gabriel, tu turno. Gracias, Martín. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver qué les podemos contar de nuevo en esto. Bueno, yo seguí un poco las preguntas que había planteado Gustavo, así que con eso ordené un poco la presentación. Vamos a arrancar por la primera. ¿Se escucha bien? Hola. La pregunta es: ¿cuál es el nivel de contribución que el manejo por ambientes ha dado al empresariado? ¿Cómo nos han hecho esto un poco más competitivos? Pero antes de contestar brevemente, me gustaría hacer un poquito de historia. ¿Por dónde andamos hace 10 o 15 años? Veníamos trabajando en rotaciones, eso no me lo contaron, en realidad yo me recibí hace 20, este saco tiene la misma edad casi. Veníamos trabajando en rotaciones, discutíamos si las praderas y la agricultura podían ser reemplazadas por la agricultura continua, discutíamos sobre la siembra directa, si iba a ser o no sustentable. Estamos ajustando curvas de fertilización, empezamos a usar fertilizantes, modelos de balance versus modelos de curvas, de ajustes y ajustes de modelos. En el área académica se empezó a trabajar con modelos y validaciones de modelos. ¿Pero qué pasó en los 90? Apareció la agricultura de precisión. No como una necesidad nuestra ni como una búsqueda, sino como una, en realidad, tecnología de rebalse de la industria militar americana. De la mano del GPS aparece una cantidad de instrumentos a lo que empiezan a buscar la aplicación en el campo, en varios campos, en la agricultura es en uno de ellos. Y hoy podemos preguntarnos si queríamos pasar realmente del lote, trabajar de alambre a alambre, como hemos trabajado toda la vida, al metro cuadrado, ¿no?
la pregunta que uno debería preguntarse también es cuál es la variabilidad que queremos manejar, si es toda o la de los factores permanentes. Y cómo separo la heterogeneidad que puedo de la que no puedo manejar. La verdad que tampoco son todas pálidas, digamos. Toda esa tecnología que apareció ya hace 10 años, perdón, casi 15, en limpio nos dejó aparatología de gran utilidad, que después también Ricardo va a contar un poco más en detalle, pero tenemos monitores de siembra, monitores de rinde, banderizos satelitales, corte por secciones, fertilización variable, siembra variable. Después vemos cómo lo usamos, ¿no? Pero hay una gran cantidad de aparatos que nos sirven para registrar un montón de cosas, sobre todo la variabilidad espacial. Acceso a imágenes de variada resolución, lo contaba recién Martín. Hoy encima son de acceso público, ustedes pueden bajar imágenes Landsat, Sivers, de un satélite hindú también ahora, del sitio del INPE, imágenes MODIS, de sus campos. Mapas de rendimiento, de la mano del monitor de rendimiento, mapeos de Tosca, también podemos hacer un ejemplo. Altimetría de alta resolución, esto es muy importante, esto es una revolución para mí. Software para analizar toda esta información, muy interesante, muy necesario. Pero lo mejor de todo es que nos empujaron a al menos separar la loma del bajo. Y eso no era tan común, separar la loma del bajo, ustedes saben. Pero nos complicaron la vida, eso está clarísimo. A los técnicos y a los productores. La pregunta de Gustavo es si somos más competitivos. No sé. La verdad que no lo sé. Lo que tenemos es muchas más herramientas para conocer mejor la variabilidad espacial y la variabilidad temporal. Podemos ir hacia atrás con imágenes de archivos históricos, con mapas de rendimiento histórico si podemos tener un registro. Caracterizar mejor nuestros lotes, podemos ir más a fondo con los mapeos de suelo si queremos, conocer mejor la topografía y la hidrología, y con todo esto poder planificar mejor, zonificar mejor los cultivos y las actividades, y sobre todo hacer un uso más eficiente de los insumos. Podemos hacer manejo sitoespecífico, lo cual nos permite ser más rentables, por un lado, y también más amigables con el medio ambiente, más eficaces, ¿no? Ahora vamos a hacer un ejemplo de eso. Pero lo más importante es recordar que las herramientas son medios y no son fines, ¿no? Que todo esto que veníamos viendo recién no es un fin en sí mismo, sino que son medios para, y de vuelta volvemos para atrás, de vuelta a nuestros sistemas agua, suelo, planta, pensando en balance de agua, balance de carbono y balance de nutrientes. Algunos ejemplos concretos de lo que podemos hacer hoy. Esto es un mapa de rendimiento de un campo, es un caso real, no es un ejemplo virtual, es un caso real, en Tandil, un campo que trabajo, el lote 31, más específicamente, 150 hectáreas, el mapa de girasol de rendimiento del año 2008-2009, el año de la sequía. Fíjense la variabilidad del lote, ¿no? Es el mapa de la izquierda, con un rinde final de 1500 kilos, y ese mismo lote al año siguiente con una soja que rindió 2800 kilos. A propósito puse un error en la toma de datos para que lo que es registro se sepa que tiene un operador y que el operador tiene que estar capacitado, y en este caso se olvidó por el camino de que iba con media plataforma, me apretó el botoncito de media plataforma. Pero así todo nos permite ver la variabilidad espacial de este mismo lote. Fíjense qué diferencia. Decidimos ir a buscar la causa. Contratamos un agrimensor en Tandil, Gaspar y el Bono, que hacen este tipo de mapeos de Tosca. Le pedimos que el mapeo de Tosca fuera 25 metros entre puntos en lugar de 50 para tener una versión un poquito más ajustada. Este es el mapa de Tosca. Los puntitos verdes son suelo profundo sin limitación, los puntitos bordó son Tosca 0 a 20. Lo superpusimos, lo comparamos con el mapa de girasol, de rendimiento de girasol de 2008-2009, y fíjese que son bastante consistentes los mapas. Las dos bases de datos de los dos mapas las graficamos en Excel y nos dio la curva que todos nos gusta encontrar, una relación perfecta, un R cuadrado 0,85 entre profundidad de Tosca, que lo tienen en el eje de las X, y rendimiento de girasol en el eje de la Y. Pero cuando agarramos el mapa del año 2009-2010, que fue el año de la muy buenas lluvias, esa relación desapareció, porque el factor limitante ya no era el suelo que almacenaba menos agua, porque llovió todo el tiempo y muy bien. Cuando vamos a ver las lluvias de esos años, fíjense que en el año 2008-2009 había llovido 500 milímetros, y sobre todo al girasol en diciembre no le había caído mucha agua, que era cuando tenía que definir un poco su floración y su comienzo llenado. Y en el año siguiente llovieron 720 milímetros entre octubre y abril, y encima llovió bien en diciembre y muy bien en febrero y marzo. ¿Para qué sirve esto? Bueno, usted me dice, bueno, la brevedad temporal al final de estos dos mapas de rendimiento que me costó tanto, ¿con esto qué hago? Un promedio de esos dos mapas no me sirve para nada. Una estrategia interesante que nos permite analizar más la variabilidad temporal de nuestros campos es usar modelos matemáticos de cultivo. Los modelos matemáticos de cultivo, voy a leer, perdón Ricky que leo,
Los modelos matemáticos de cultivo ayudan a cuantificar la variabilidad entre años ante distintos escenarios de cultivo, de suelo, de clima, de genotipo y de manejo, y nos permiten definir estrategias de cultivo y uso de insumos. La ventaja del modelo es que nos permite variar de un factor a la vez, como si fuera un ensayo. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos este lote, las 4 profundidades de Tosca, definimos el suelo, cargamos los datos climáticos y los datos de genotipo de una de las hojas, que es una Domario 4800, en este caso, para el ejemplo, y lo corrimos para este lote por una secuencia de 37 años, del 74 al 2010, y el modelo nos dio, entre otras cosas, rendimiento. Estas son las curvas de probabilidad acumulada. En el eje vertical de las IES ven probabilidad acumulada, y en el eje horizontal el rendimiento, simplemente en grano. Los puntitos azules son los 34 años en términos de probabilidad acumulada de la soja en el suelo que va de 0 a 25 centímetros. En el suelo que va dio 518 kilos, perdón, ven que es bastante vertical, o sea que es bastante invariable, es un promedio bastante estable. Los puntitos amarillos es lo que pasó en el suelo de 0 a 50, de 0 a 50, bien. En el verde de 0 a 70, con rinde de 2000 kilos promedio. Y en el suelo profundo una soja rindió en promedio de esos años 3300 kilos, con una gran variabilidad, fíjense, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en el mismo lote teníamos rindes muy diferentes, y si tomamos un rinde de indiferencia de 1000 kilos para pagarnos los gastos del cultivo, olvidémonos del alquiler y olvidémonos de la estructura, hay un sector del lote que no debíamos haberlo sembrado nunca, porque nunca se paga los gastos, es parásito del resto del lote. Entonces acá tendría sentido usar una siembra variable o simplemente levantar la sembradora de uno sí sabe que el lote es somero y no va a rendir. Si fuera así, ese 14% del lote, que son 20 hectáreas, rendiría en lugar de 2170 kilos, como era el promedio ponderado, 2.400 kilos, y el margen bruto hubiera sido un 7% mayor. Para este tipo, el ejemplo de la Tosca es muy lindo porque es muy noble, ¿no? Porque la Tosca es una limitante que está muy clara. Pero vamos a hacer otro ejemplo, vamos a hacer del mismo lote si lo regáramos y calculamos con el mismo modelo las necesidades de riego para llegar a 4.500 kilos de soja, que era lo que el modelo también estimaba que podíamos llegar sin limitantes de agua ni nitrógeno. Y acá las curvas, en lugar de ser de rendimiento, son de necesidades de riego: 95 milímetros para el suelo profundo, porque es el que más almacena; 135 milímetros tendríamos que regar durante el ciclo de cultivo en el suelo un poquito más somero, de 70 centímetros; 175 en el suelo de 50 centímetros, y en el suelo que tiene 25 centímetros de profundidad habría que regar en el ciclo de cultivo 258 milímetros en promedio. Hay años de más, ¿no? 350. Con lo cual ven que la lámina a aplicar es muy variable, estaríamos subregando y sobreregando sectores del lote que no podemos, que no tiene sentido. La verdad es que hoy tenemos estos mapas de Tosca, tenemos tecnología como para poder asignar distintas láminas de riego. El problema es que antes con los equipos de riego tradicionales no. Ahora tiene sentido usar riego variable. ¿Qué es el riego variable? Antes era experimental, ahora sé que comercialmente ya está. Las empresas que fabrican equipos de riego hacen riego como si fuera un corte por secciones en el fumigador, pero para el riego. Esta foto es de una estación experimental en una universidad norteamericana. Están regando cebada y remolacha azucarera al mismo tiempo con un equipo de riego en varias parcelas. Con lo cual, si pudiéramos aplicarlo al potrero, sería una cosa muy útil, porque tenemos digitalizado el mapa y podríamos asignar distintas láminas durante todo el ciclo de cultivo. Ahorraríamos agua, que era uno de los puntos que hoy tocaban a la mañana, y además ahorraríamos combustible, seguramente. Pero vamos a la realidad: no tenemos ni caudal ni calidad de agua, no vamos a regar, no hay plata, no hay un mango, no quieren invertir en equipo de riego, entonces vamos de vuelta a la agricultura de secano, y esa rotación de ese lote, que para este campo, como es una empresa más grande, lo toma como un conjunto. Si fuera mi única propiedad, tal vez zonificaría los sectores en verde, les asignaría una rotación diferente con maíz, entonces diversificaría mi cultivo. Pero en este caso tomamos el lote como un conjunto y vamos a hacer un trigo, que esto es verdad, lo que vamos a hacer este año, a ver si podemos hacerlo. Corrimos ahora el cultivo, en este modelo de cultivo corrimos un baguette 10 sembrado el 20 de junio para los 37 años de clima, para las 4 profundidades de Tosca, y los rindes que tenemos en el suelo más somero es de 3.200 kilos de trigo. Acuérdense que estamos en Tandil. 4.100 kilos para el suelo con 50 centímetros de profundidad, 5.000 kilos para el suelo de 70 centímetros de profundidad y 5.600 kilos en promedio para el suelo más profundo, con picos de hasta 6.000 o 7.000 kilos. Esto quiere decir que estamos fertilizando mal, porque si usamos los modelos de fertilización que hacemos de el nitrógeno que vamos a usar para nuestro rinde objetivo menos el inicial, que sería el X, tendríamos que aplicar un 100 menos X en el suelo somero y un 180 menos X en el suelo profundo. Con lo cual tendría sentido hacer siembra variable. Y hoy tenemos el mapa de Tosca. En este caso, vuelvo a repetir, es un ejemplo muy noble, porque los límites están claros. Se podría aplicar diferencialmente fertilizante en secano
ahorrando fertilizante, o por lo menos capaz que las cantidades totales sean las mismas, pero ubicado de forma diferenciada. Entonces no estaríamos sobrefertilizando el sector somero ni subfertilizando el sector más profundo. ¿Qué otras cosas más podemos hacer con todas estas herramientas que hay dando vueltas? Bueno, completando un poco lo que decía Martín, análisis retrospectivo de excesos hídricos de campos nuestros o de campos alquilados o de una futura inversión. Este es un campo en Pehuajó, también es un caso real de análisis. El año 2002, en octubre del 2002, es el agua en superficie, es lo negro, analizamos la imagen. En diciembre del 2003 el agua es menor. Y en febrero del 2008, fíjense qué diferencia, es el mismo campo, ustedes pueden analizar en el tiempo el agua en superficie. Cuando clasificamos las imágenes, lo que es negro, que es agua en superficie, nos da un 22% de agua en superficie en el 2002 contra un 3% en el febrero del 2008. Y podemos cruzar esta información con información de fletrímetros y poder analizar incluso hasta las faltas de piso en relación al fletrímetro y el agua superficial. ¿Qué otras cosas más? Contratando un agrimensor que tiene hoy GPS geodésicos de muy alta resolución en altitud, podemos separar mejor todavía las lomas de los bajos, sacando bien la superficie que tenemos en cada una y asignando rotaciones diferenciales. En el caso de Tandil, el maíz lo mandamos a los bajos, a las lomas mandamos el trigo y la soja, el maíz en suelo profundo, por más que sea loma, no lo mandamos a las lomas porque también tenemos variabilidad. En fin, no mandamos a los bajos la soja de segunda porque se nos hiela. Entonces podemos asignar, zonificar los cultivos diferentes. Pero también altimetría, me parece que es lo más jugoso, de alta resolución, que tiene un costo muy accesible, son los campos planos, donde podemos realmente definir las vaguadas con un modelo hidrológico. Y esto también es un caso real, es un campo en Cristiano Muerto que tiene el 0,1% de pendiente. Fue a hacer esto para que venga la seca, fue en el 2001, en el 2005, pero bueno, cuando venga el agua lo vamos a drenar bien. El problema que tenemos con esto es que cuando ustedes definen sus vaguadas, tiene que haber una red de drenaje de la cuenca bien ordenada para que ustedes se puedan deshacer de esos excesos hídricos. Si no, se compran un problema o perjudican a que está agua abajo, ya lo sabemos todos eso, ¿no? Con lo cual acá la práctica de manejo tiene una limitante de entorno que nos supera a nosotros y que es más responsabilidad de los políticos. ¿Qué otras cosas más? Fin de las cosas. La otra pregunta que decía Gustavo es cómo imaginan que van a evolucionar estas herramientas. Yo muy futurólogo no soy, lo único que sí se me ocurre es que vamos a más cuantificación de los sistemas de cultivo y a más detalle, cada vez más a más detalle y más tecnología para hacerlo. Mayor capacitación de los técnicos, esto creo que es inevitable, aprender a manejar un GIS, básicamente para poder manipular la información, modelos matemáticos para poder cuantificar mejor los procesos y las variables, como decíamos recién, y manejos de bases de datos que están, en los dos casos, tanto en los GIS como en los modelos, son necesarios. Preguntaba Gustavo dónde vislumbra las mayores posibilidades, no solamente en la empresa, sino en lo que es proyectos gubernamentales. En las empresas, yo creo que en todas las empresas, en todas las zonas tienen este tipo tienen alguna utilidad estas herramientas para poder zonificar y hacer insumos en forma diferencial, aplicación de insumos en forma diferencial. Pero a nivel gubernamental creo que es muy interesante para planificar a nivel regional, delinear redes de escurrimiento y identificar áreas problemas. Voy a dar un ejemplo de Estados Unidos. Este es el proyecto HUMUS, que quiere decir unidades hidrológicas, un modelo de unidades hidrológicas del territorio norteamericano. Tomaron bases de datos GIS de suelos norteamericanas, de todo el territorio de Estados Unidos, mapas de uso de tierras, estaciones meteorológicas, estaciones de caudales de aforo, datos relevados en 2.150 cuencas, y la idea era analizar el impacto de los escenarios de manejo agrícola sobre la calidad y la cantidad de agua en superficie en todo el territorio norteamericano. Esto es un trabajo a nivel, digamos, nacional, ¿no? Identificar áreas más sensibles para la erosión, el transporte de sedimentos, el transporte de nitrógeno y fósforo. Les muestro rápidamente porque es un ejemplo, o sea, pueden ir al trabajo si quieren, pero el escurrimiento observado, ese que está en el mapa de arriba, interpolado por las curvas de las estaciones de caudal, transformados en lámina de escurrimiento anual, y el de abajo es el simulado por el modelo SWAP, que es un modelo muy consistente, es un modelo base GIS, que para escurrimiento es muy consistente, otras cosas no. Y el mismo modelo permite mapearla con esto, lo que es sedimento, se identifican los que están colorados, son las áreas que más sedimento, más carga de sedimento llevaron a los cursos de agua. Este es el mapa de fósforo, lo que es fósforo, más centrada en el área agrícola, en el centro oeste norteamericano, y lo que es nitrógeno, que aparte de ir con el sedimento, ustedes saben, viene también soluble en el agua de escurrimiento superficial o subsuperficial. Esto es una aplicación en términos de lo que es política, ¿no? Como estas herramientas se pueden usar en muchos campos. ¿Cuáles son las principales limitantes a la adopción y cuáles son los desafíos? Bueno, Gustavo, las limitantes, para mí la primera limitante que hubo fue que fue una aluvión de tecnología que no respondía a
los problemas nuestros, y eso genera un poco un desconcierto y hasta un rechazo en muchos de los técnicos, y genera por ahí excesivas expectativas en los productores, porque el marketing es así, ¿no? Cuando uno no viene a vender mapas en colores y demás, es difícil resistirse, y uno cree que más resolución es apretar un botón y ir más rápido. Más resolución es más esfuerzo, ¿no? El mapeo es una mezcla de ciencia y arte, ¿no? No es que voy a hacer las cosas en más detalle y ahora voy a hacer más rápido, voy a hacer más despacio. Falta de software amigable y libre, es un poco lo mencionaste vos, Martín. Hoy hay GIS, sobre todo hay GIS libre, y más a mí por lo menos es importante que sea libre para no tener que estar pagando licencias o hacer copias piratas, pero ya no es un problema tan grave. Y ahí lo que sigue es un problema, y sigue habiendo falta de instancias de capacitación, ¿no? Donde uno se quiere ayornar con todo esto, ¿no? Eso no está muy claro. Los desafíos, para ir terminando, para técnicos y prestadores de servicios, yo lo planteo para distintos públicos, ¿no? Los desafíos. Para nosotros, los técnicos, creo que hay una brecha entre los que prestan servicios, qué sé yo, ustedes saben que hay empresas que prestan servicios de ambientaciones en base a sensores varios, o índice verde, o un BERIS, o muestreos puntuales. Bueno, hay una brecha entre eso, ¿no? Está el asesor que conoce la empresa y que tiene que asesorar a la empresa, medio como que no entiende bien, lo rechaza, y el otro medio como que no entiende por qué no lo entienden. Entonces creo que un desafío es acercarse, complementarse, interactuar y cuestionar si esas herramientas son o no válidas, y cuándo son y no son consistentes. Otro desafío es seguir capacitándonos, de vuelta a lo mismo, no queda otra que aprender un poco a manejar esta información georreferenciada ahora. Y el asesor tiene que ser como el clínico, ¿no? Tiene que conocer los alcances y límites de toda esta oferta de cosas que hay, y tomarlas en la medida que las necesita. Para el empresario, capacitar al personal, de eso va a hablar un poco Ricardo. Ya el personal, además de hacer un trabajo, releva datos. Recopilar información en forma ordenada. Si nos empezamos a llenar de mapas, hay que tener una forma ordenada también de guardarla. Es información muy valiosa también. Y trabajar con el asesor para identificar, por un lado, las limitantes y definir las estrategias, que tal vez a veces no tienen nada que ver con el agricultura por ambientes, ¿no? A veces tienen otro problema las empresas, pero sí es importante que trabajar con el asesor en este sentido, y que el asesor se capacite para poder utilizar las herramientas, digamos, es un trabajo complementario. Ahora, para las universidades. Me parece que esto ya es hora de que lo vayamos integrando en los planes de estudio. No sé cuándo será posible, pero me parece que un agrónomo tiene que salir, por lo menos el último año de la carrera, manejando GIS, sabiendo manejar un GIS y analizar una imagen satelital, saber lo que es una imagen satelital, cómo se compone, los distintos tipos de resolución, y además poder usar modelos. Creo que sería una materia muy linda, tanto en suelos como en los cultivos, tener modelos de cultivo y modelos hidrológicos para poder integrar en modelos, que los modelos tienen todas las variables de forma cuantitativa y permiten sopesar el impacto de cada una de ellas en distintos escenarios. Y por otro lado, también un desafío para la universidad es seguir trabajando, desarrollando modelos y sistemas de soporte de decisiones, pero sobre todo continuar investigando en las variables y procesos que son oscuros en los modelos, ¿no? Los modelos no tienen todos los procesos incorporados, ¿no? Un modelo de estos que contaba hoy no te dice bien qué pasa con la helada, o con el anegamiento, o con las enfermedades, por ejemplo. Y finalmente, para INTA, IGN o IGM, Servicio Meteorológico Nacional, Recursos Hídricos, instituciones gubernamentales que generan información básica, continuar relevando con mayor detalle la información básica, que es estratégica. Los países que van adelante relevan esto y le siguen dando importancia. Nosotros hemos abandonado estos planes de relevamiento de suelos, de cartas topográficas, y todo esto en digital, ¿no? Tiene que ser digital para poder trabajarlo con la computadora. Mapas de uso de tierra, acuíferos. Hoy hablaban no sabemos los acuíferos, los tiempos de recarga de los acuíferos. Estamos usando agua y no sabemos cuánto tiempo llevó ese acuífero a llenarse de agua, ¿no? Es muy importante para nosotros eso. Acceso a datos también, que todo esto que se releva esté disponible para todos nosotros, para los investigadores, para los profesores, para los técnicos, para los empresarios, en formato digital. Y a los políticos, que identifiquen las limitantes, que usen esto para sus cuerpos técnicos, que les puede servir para infinidad de cosas. Por decir cualquier cosa, impacto de distancias se aporta en las rotaciones. Eso es lo que decía Martín, cómo aportamos más carbono y más raíces en las rotaciones. En la medida que tengamos limitantes en los fletes, limitantes en las retenciones, por ejemplo, para hacer un sorgo o un maíz, las zonas marginales que más necesitan esto, están complicadas, digamos, ¿no? Y un político, si no entiende cómo funcionan estos sistemas, no termina de hacer una política acorde. Entonces, el riesgo climático, por ejemplo, analizar también, poder identificar esas áreas complicadas con sistemas de información geográfico, con modelos, riesgo de erosión y anegamiento, poder delinear redes a nivel regional y nacional. Esta información, estas herramientas le sirven también a ellos, y generar políticas que permitan implementar adecuadas prácticas de manejo. Creo que con el tiempo anduve más o menos bien. Perfecto. Va, listo. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Bueno, Ricardo, te toca manejar el tractor. Mientras
disponen la presentación. Buenas tardes a todos. Y quería agradecerle mucho a todos los que están como voluntariados acá, los chicos que nos dieron una mano en toda la organización, nos hicieron sentir muy bien a todos los que llegamos, nos esperaban en el aeropuerto, todos los del busito verde. Realmente ha sido excepcional la dedicación y la organización con la que están trabajando, así que muchas gracias. Bien, creo que se lo merecen. Yo tengo que hablar del rol de la agrónica, la ofimática y la telemática en el desarrollo de soluciones para el manejo de la heterogeneidad. Y estas palabras las estamos empezando a instalar en las discusiones técnicas y me gustaría ampliar un poco el concepto. En agrónica, la consideramos una rama tecnológica que incluye lo que es telecomunicaciones, servicios informáticos y la electrónica aplicados en conjunto a la agricultura y la ganadería. Yo me voy a referir exclusivamente a la parte de la agricultura. ¿Cómo evolucionaron las tecnologías? Muchos de los presentes anduvieron en algún jeep como el que está ahí, y yo me incluyo. No se rompían, se rompía el que iba a bordo. Dejábamos los riñones y cada tanto había que reponer al técnico porque moría en el intento. De esos autos extrañamos obviamente su simplicidad, pero no volveríamos a manejarlos ni loco. A lo sumo se le tapaba un chicler, lo soplábamos, le limábamos los platinos y el auto, si venía nafta y había chispa, andaba. Y fuimos cambiando, nos fuimos viendo a vehículos cada vez más sofisticados y creíamos que ese jeep gastaba. Vos tenías un jeep. Sí, caja corta. Caja corta, ¿no es cierto? Capota de lona. ¿Cuánto gastaba? Era un traga impresionante. 1 litro a la legua es lo menos. 1 litro a la legua. Hoy tenemos no muchas camionetas parecidas que gastan lo mismo. Me estás deschavando la edad. Te estoy deschavando la edad, ¿no es cierto? Deschavando la edad. Bien, y creíamos que era caro 1 litro de nafta en la legua. Bueno, hoy en día no consumimos nafta, consumimos tecnología. El precio por kilómetro creo que no bajó y probablemente esté más alto. Así que tenemos que plantearnos seriamente cuando adoptamos tecnologías si el sistema es capaz de pagar el costo de esas tecnologías y hacerlo sustentable en el tiempo. Desde el punto de vista del tablero, creo que era bastante más sencillo manejar el Jeep que manejar una camioneta moderna. Y ni que hablar si nos subimos a una cosechadora o a un tractor de última generación, realmente no sabemos a qué reloj prestar la atención primero. Más o menos los tractores evolucionaron en esta escala y esto es lo que tenemos hoy en el mercado, ¿no? Algunos de los que manejan estos tractores eran también los que manejaban el Jeep, con lo cual obviamente tenemos ahí una brecha que es una de las cosas que vamos a discutir cómo ir achicándola. ¿Qué hay disponible en agrónica? Es innumerable la lista. Tenemos todo lo que es mapeadores de cosecha, de siembra, de fertilización, de pulverización. Tenemos pilotos automáticos de distinto tipo, con guiado láser, GPS, RTK, el sistema que quieran, ópticos. Realmente hay de todo en lo que hace a pilotos automáticos. Todo lo que es sistema de control de pulverización en sus distintos modelos, en sus distintas prestaciones, a distintos costos, para todos los presupuestos. Todo lo que es variabilidad en siembra, fertilización o pulverización, o sea, podemos hacer aplicaciones de insumo variable y de dosis variable. Podemos hacer sectorizaciones de siembra, de pulverización, de fertilización, o decidir apagar un surco incluso en grano grueso, apagar un pedazo de barral, apagar un área de un fertilizador de barral neumático. Puedo usar optimizadores, o sea, sistemas que busquen sustituir la capacidad del operador, determinar cuándo está ingresando más material a la máquina y modificar su velocidad de avance. O sea, tengo hoy una serie de automaciones puestas en algunos equipos de alta gama que también pueden suplir en alguna medida alguna habilidad del operador, y también podemos ir hacia mapeadores de calidad de cosecha y demás. Obviamente, todas estas tecnologías disponibles hoy implican una serie de desafíos y una serie de limitantes. Entre ellos, creo que una de las más importantes es adoptarlas en el entorno y momento adecuado. Es difícil ganar plata estando demasiado adelantado en las tecnologías. La otra es identificar y diferenciar las tecnologías superfluas de las que realmente agregan valor. Me parece que es clave. Y en esto también hay un poco de desborde de tecnología y nos están vendiendo a veces mucho más que lo que realmente necesitamos y lo que nos marca la diferencia en los resultados. Tenemos que achicar la brecha entre la oferta tecnológica y los usuarios finales. Queda claro que hay que desarrollar, capacitar y reciclar operadores, porque tampoco podemos desperdiciar todo el conocimiento previo que tienen nuestros cosecheros, nuestros maquinistas, todo el conocimiento local y de la zona y del campo. Entonces tenemos que buscar la forma de reciclarlos, que a veces es bastante más difícil que generar uno nuevo.
Entonces tenemos que poner esfuerzos porque estamos hablando de capacitar gente adulta, de capacitar gente formada, y ahí la capacidad didáctica tiene que ser mucho mayor. Tenemos que formar técnicos para dar soporte a esta tecnología. Si no tenemos soporte técnico atrás de todas ellas, estamos comprando problemas en lugar de comprar soluciones. Los usuarios somos cautivos de las terminales, y esto lo vamos a discutir dentro de un segundo con algunos ejemplos. Para bien o para mal, pero somos cautivos de las terminales. Y tenemos que contemplar los mayores costos que éstas generan y cómo afectarán a los contratistas. O sea, si pensamos que esto no lo va a pagar nadie, el sistema no se sostiene. O sea, esa tecnología, al igual que la que teníamos incorporada en la camioneta de última generación, alguien la tiene que pagar. Y si el negocio no da para pagarla, va a ser muy difícil sostenerla en el tiempo. La adopción de tecnología fue un poco caótica, un poco por lo que decía Gabriel. Fue una tecnología de rebase, nos la obligaron casi a empezar a poner en algunas cosas, y eso fue caótico para todos, caótico para los operarios y caótico para el sistema. Incluso en algunos casos generó ciertos desengaños. Esta es una clásica cabina, un pulverizador argentino, donde el pibe tiene que estar mirando 6 monitores. 2 de ellos le hablan en inglés. O sea, pónganse en el lugar de ese pobre cristiano, demasiado bien lo hacen. Demasiado bien lo hacen para el nivel de complicación al que lo hemos sometido. Se está trabajando en esto, hay mucha gente trabajando en capacitación y formación de recursos humanos. Para los que son cercanos a la Sociedad Rural de Jesús María, hace muchos años que está trabajando en esto. Hoy tiene un centro de formación profesional para encargados rurales, donde se trabaja en todos los aspectos que hacen al reciclado y a la recapacitación de gente que ya está inserta laboralmente. Creo que estos tipos de ejemplos, que existen mucho más, tienen que cundir. Tenemos que trabajar mucho sobre esto y tenemos que darnos cuenta que este es uno de los factores de limitación de crecimiento de las empresas más importantes que tenemos que resolver. Y a veces incluso en estamentos muy básicos, con chicos que están en escuelas agrotécnicas. Esto es lo que se llama una escuela de familia agrícola en Forres, Santiago del Estero, haciendo una capacitación muy básica sobre uso de sembradoras. Pero básicamente esos chicos son los que después van a tener que crecer y van a tener que adoptar tecnologías más complejas. Así que me parece que ahí sí, obviamente CREA está muy comprometida con esto también, pero es mucho lo que hay para hacer. Para los amigos uruguayos presentes, yo actualmente estoy viviendo en Uruguay, muy a gusto, y hace 2 años. Hace un año me contactó un director de contenidos de la UTU. La UTU es la Universidad del Trabajo Uruguay. Me dijo: señor Martínez Peck, yo sé que usted está trabajando en agrónica, y en Mercedes estamos por abrir la carrera de tecnicatura en agrónica. Esto fue el año pasado. Me sorprendió la velocidad con la que dieron el diagnóstico y cómo ya habían resuelto y habilitar una carrera y empezar a formar los técnicos necesarios para dar soporte a todas las tecnologías que estamos queriendo incorporar a la maquinaria y que está llegando casi en forma indefectible a nuestros equipos. Los usuarios cautivos, y que por favor no se me enoje nadie, significa que en muchos casos las tecnologías que estamos usando no las podemos atender que no sea a través de quien nos la proveyó. Entonces lo que yo quiero llamar a la reflexión es que los que vendan estas tecnologías se den cuenta de la enorme responsabilidad que tienen de brindar una postventa adecuada a lo que estamos comprando. Porque no me dan opción, porque no tengo opción de ir a otro lugar a solucionar los problemas, ya que los diagnósticos y los sistemas diagnósticos, las computadoras y los software de diagnósticos son todos cautivos. Por lo tanto, el usuario final no tiene posibilidad de solucionarlo por otra vía. Entonces hay una enorme responsabilidad cuando adquirimos estas tecnologías por parte de quienes la están proveyendo. Y si avanzamos un poquito más y nos metemos en la informática, esta es la otra pata de esta historia, es cómo vamos a procesar, generar y respaldar la información de campo que estamos produciendo. Y esto implica, por un lado, generar información de calidad, validada en el terreno, buena información realmente confiable. Y esto tiene mucho que ver con la gente que está en los equipos, que calibre los medidores de humedad, que calibre los medidores de rinde, que calibre los sensores de lo que sea. Pero si la gente no está preparada para eso, no vamos a tener información de calidad. Toda esa información hay que respaldarla, tiene que estar bien guardada. Es irrepetible. Perdí un año de datos, lo perdí para siempre.
con lo cual hay que ser muy ordenado y muy prolijo en el manejo de la información. Esa información debe ser procesada y hacerla accesible a los distintos interesados de las empresas. Me sorprende todavía que a veces tenemos información en algún punto de las empresas grandes y hay alguien de esa empresa que no sabe que esa información está. Entonces, tenemos que ir pensando que lo más probable es que terminemos colgando esta información en algún lugar de la nube, como llamamos a todo el complejo de Internet, para que cualquiera, desde cualquier lugar del mundo, de cualquier posición de la empresa donde estemos trabajando, pueda tener acceso a esa información, analizarla y sacarle utilidad. Una información guardada en un disco rígido que nadie consulta no sirve para nada, costó un montón de plata hacerla, ocupa lugar y no tiene sentido. Tenemos que contemplar que esa estructura que maneja la ofimática tiene costos y que no son fáciles de manejar porque implican a veces estructuras de administración importantes que no todas las empresas agropecuarias están en condiciones de afrontar. Generar información de calidad significa estar atentos a todos los procesos de colección de datos y eso implica una fuerte presencia en el lote de técnicos o de gente capacitada guiando y asesorando a nuestros usuarios de cómo lograr información de calidad. Esa información después la tenemos que transformar en algo útil, visible, y cada estamento de las empresas les puede sacar distinta utilidad a la información que nosotros estemos generando. Hay que procesarla, hay que hacerla visible, hay que eliminarle los ruidos. Gabriel mostraba hoy los mapas de rendimiento con ruido, cosas que salieron mal. Bueno, alguien tiene que analizar esa información. A veces aparece algo en el mapa que parece algo que erró la cosechadora y puede llevar algunas horas de análisis y darse cuenta que pudo haber sido el fertilizador que falló o el pulverizador que tuvo una falla o la sembradora que se trancó el fertilizador. Pero para poder llegar a esa conclusión y que el mapa nos dé información buena, quien está filtrando el mapa tiene que tener un contacto muy cercano con alguien que conoce el lote, que conoce la historia del lote y que sabe lo que pasó. Si no, las conclusiones que sacamos pueden ser de lo más disparatadas. Y creo que la última pata de esto es la telemática. La telemática ustedes la habrán escuchado en algunas empresas de maquinaria que ya están trabajando sobre el tema. En automóviles es muy frecuente que ya se escuche el término telemática y tiene que ver con todo lo que es básicamente la gestión y traslado de información y transporte y almacenamiento de información en tiempo real. Lo que se está viendo es pasar de lo que era el clásico ISP o Internet Service Provider a lo que hoy se llama el TSP, que es el Telematic Service Provider. Estos servidores de sistemas telemáticos están nucleados en grupos de usuarios. O sea, va a haber, por ejemplo, proveedores, y están funcionando proveedores, que nos dan información vehicular. Yo estoy circulando en un lugar determinado, estoy interconectado con ese servidor, el servidor me avisa cómo está el tránsito, por dónde está complicado, dónde hubo un accidente, cuáles son los semáforos que no están funcionando. O sea, en tiempo real, complementando a cualquier sistema de GPS a bordo, yo tengo información de afinidad con mi vehículo. Esto va más allá. Habiendo conectividad, puedo hacer diagnósticos remotos de los equipos. O sea, alguien puede entrar a mi cosechadora, decirme qué problema tengo. A mí me ha pasado personalmente tener que hacer un viaje de 300 kilómetros a ver una cosechadora que no mapea, llegar allá a ver que es un problema de una sentencia de software que está mal, en 10 segundos cambiar la sentencia de software y el sistema funciona. Pero hice 600 kilómetros para solucionar una sentencia de software que la podría haber hecho desde el escritorio si hubiera tenido conectividad con la máquina. Eso es uno de los puntos que nos falta resolver y no es fácil que eso lo podamos resolver nosotros. Tiene mucho que ver con las políticas de comunicaciones de los estados que faciliten la llegada de la conectividad a los equipos en el medio del campo. Estos conceptos de telemática incluso permitirían, por ejemplo, que yo le pregunte al sistema cómo están reguladas todas las demás cosechadoras que andan en mi barrio haciendo el mismo cultivo, en base a vueltas por minuto rotor, velocidad de trilla, apertura de zaranda, y el sistema puede contestar con una base de datos estadística si mi máquina está dentro de los parámetros que están usando el resto o está alejada de los parámetros que están usando el resto.
Y ahí yo puedo tener una especie de chequeo de la puesta a punto de mi equipo. Eso por poner solo un ejemplo de la enorme cantidad de oportunidades que se nos abren a partir de estas tecnologías. Esto además va a ser interactivo para distintas marcas. O sea, hoy por hoy son servicios que son en general cerrados, o sea, cada empresa está desarrollando el suyo, pero seguramente en un futuro vamos a poder trabajar con sistemas multimarca donde podamos acceder y arrimarnos a los distintos equipos. Entonces, cerrando un poquitito mi presentación, creo que tenemos todas las tecnologías disponibles de la agrónica en Argentina. Insisto en que su incorporación tiene que ser en el contexto adecuado. Se debe desarrollar la postventa que estas tecnologías necesitan. Creo que este es uno de los puntos más clave. No me gusta comprarme problemas. No todas las empresas podrán manejar el área de la ofimática por sí mismas, ya que implica en algunos casos estructuras importantes. La telemática está llamada a cumplir un rol preponderante al permitir la conectividad e interacción de estos sistemas. Y ninguna de estas herramientas sustituirá la observación directa, saltar alambrados, destapar surcos, caminar lotes y agacharse seguirá siendo un factor clave en los sistemas agrícolas. Y digo lamentablemente porque ya nos estamos poniendo viejos para saltar alambres, pero me parece que sigue siendo una de las esencias del sistema. Y este dibujito resume un poco la sensación que tenemos todos con la tecnología. Corremos siempre de atrás, nunca lo alcanzamos. Y cuando logramos alcanzarlo finalmente, nos dice no, ahora cambió, ahora este monitor no lo usamos más. Ahora cuando nuestro tractorista se familiarizó con el sistema, ya lo hemos hecho vetusto, lo hemos hecho obsoleto, muchas veces en forma intencional para poder sustituir modelos, y eso nos genera bastante frustración. Sobre esto creo que mañana hay una presentación de Ariel Torres del suplemento de informática o de tecnología de la Nación, que nos va a también dar alguna orientación sobre cómo no sentirnos tan frustrados por no poder alcanzar nunca a nuestro correcaminos. Muchas gracias y yo voy al panel. Bueno, gracias Ricardo. En el tiempo que nos queda vamos a tratar de armar una charlita bien agrícola. No va a ser el living de Susana, pero vamos a intentar imitarla un poco. Martín, la presentación tuya, evidentemente quedan muchas cosas para repreguntarse. Entonces, una cosa que me gustaría explorar es ¿cómo haces para definir una escala? Si hay una escala óptima o de qué depende esa escala. Sí, el concepto de escala es clave para este tipo de problemas y es una obviedad, pero la palabra clave aquí es que la escala que uno defina va a tener que ver con el objetivo que uno persigue y con ciertas limitantes que pueda llegar a tener para operar con esa escala. Pero lo que sí es muy importante, ya que yo me detuve en el concepto de sistema de información geográfica, es que muchas de esas capas vienen con distinta escala. Y, por ejemplo, la escala con la que se evaluó la variación de pH del suelo puede ser una, pero la escala de la imagen Landsat sobre la que se definieron ciertos ambientes es otra. Y los sistemas de información geográfica tienen la potencialidad de trabajar con esas distintas escalas, pero a su vez tienen el peligro de que uno tiene que ser muy consciente de que hay ciertas cosas que están limitadas por la escala y no confundirse pensando que tiene el pH con un cierto grano fino que finalmente no lo tiene. Y para eso requiere una capacidad de análisis muy importante. Por lo tanto, no puedo dar una definición precisa de cuál es la escala ideal, pero sí que la escala tiene que estar adecuada al objetivo que uno persigue y a ciertas limitaciones que después tiene para operar sobre ella, porque no tiene mucho sentido trabajar una escala tan fina que después el dispositivo que tiene para hacer el manejo no la pueda copiar. Se me ocurre que seguramente el cultivo de alguna medida es el objetivo y define esa escala, distinto como lo podría plantear un cultivo de maíz o una vid, ¿no? Sí, por supuesto, hay cuestiones naturales del cultivo, cuestiones naturales que tienen que ver con la heterogeneidad ambiental. No es lo mismo la heterogeneidad ambiental del oeste de la provincia de Buenos Aires que la de la depresión del Salado, y entonces allí lo que te pone
el grano es los controles de la heterogeneidad ambiental. Que cambie 10 centímetros de la topografía en la depresión del Salado puede determinar que un ambiente sea cultivable o no, y eso puede cambiar a la escala de metros. Gabriel, el manejo histórico de un ambiente, de una zona de manejo, ¿es una variable potente? ¿Es una variable sensable? Si es sensable, ¿cómo? ¿El suelo siempre es un elemento delimitador o hay otros factores? Mira, a mí me parece que el manejo es una variable que te permite mejorar algunas, ¿cómo puedo decir? Algunas variables que son mejorables. Vamos a un ejemplo. Un mismo suelo bajo dos manejos, vos lo podés censar con ciertos indicadores, como por ejemplo la infiltración, la estabilidad estructural, la capacidad de almacenaje. Eso varía con el manejo. Lo que no podés cambiar con el manejo son ciertas... o sea, eso lo podés manejar dentro de un rango, ¿no? O sea, el suelo no va a pasar a tener una porosidad de un suelo arcilloso porque lo manejes bien, aunque si ya es arenoso, digamos. Hay ciertas condicionantes que ya están dadas por el cultivo. Lo que podés también, el manejo también puede, ya no el manejo propio del cultivo, sino prácticas de manejo que te pueden cambiar la aptitud del suelo, ¿no? Como una canalización o uso de terrazas o drenes subterráneos, te pueden mejorar. No sé si si interpreto bien tu pregunta. No. Sí. Quizás te amplíe, digamos, uno tiene la expectativa que la historia asignada sobre una determinada unidad de producción es una variable que cuando uno la mira termina siendo más potente que cualquier otra forma de separar ambiente. Taboada, el proceso de fertilidad de Guanaga, director. Voy a que sacamos los alambrados, pero la unidad lote. Sí. Hay un fenómeno que se llama la resiliencia de los suelos, ¿no? O sea, el suelo un poco vuelve a hacer lo que él... Ibas a eso. Sí. O sea, el manejo tiene una historia corta, ¿no? Es una huella que se puede... Así todo lo que hiciste de bien lo puedes arruinar en pocos años, también lo que hiciste mal muchos años, a veces podés volver, lo que decía Biliso hoy, de estar dentro de esos rangos, ¿no? De volver al equilibrio y no irte de fuera, ¿no? Bien. Ricardo, si tuvieras que aconsejar... El Jeep no te lo puedo poner a punto. ¿El Jeep no? No, el Jeep no. ¿Y ahora qué Ya hago? no hay computadora. Pasa la bicicleta. Pasa la bicicleta. Si tuvieras que pensar en cuáles son las decisiones básicas que debe evaluar un productor a la hora de avanzar en la adopción, desde tu óptica, ¿qué te parece hacer? Lo primero que es, cuando voy a comprar tecnología... Tiene que aprender de ofimática, de telemática. No, más sencillo. Si voy a comprar tecnología compleja, el respaldo, la presencia de la postventa, los técnicos que me van a tener que ayudar a ponerla en marcha y a mantenerla funcionando es la clave. Casi todos los componentes electrónicos son buenos y casi todos funcionan. Pero la esencia del sistema es, yo puedo formar a mi gente, pero cuando tengo un problema técnico que necesita resolución, tiene que estar la postventa. O sea, yo pagaría por la postventa. La postventa no se puede regalar, la postventa alguien la tiene que pagar. Entonces aquel que necesite postventa va a tener que pagar por ella. Pero ese sería mi consejo. No compren nada si dudan de la posibilidad de sostenerlo funcionando. Bien. Por supuesto que si alguno quiere sumarse a la respuesta, ampliarla, sería bienvenida. Pero Martín, voy a una segunda pregunta para vos. ¿Qué disciplina considerás que aún tiene desarrollo limitado y que interfiere en el avance del manejo por ambiente, desde tu óptica? Por ejemplo, la valoración de riesgo climático, el efecto de la napa cambiando la respuesta del ambiente. Sí, esta es una tecnología en la que confluyen muchas disciplinas y quizás eso sea una de las dificultades detrás de ese primer gráfico que yo mostré, en donde vemos que la parte académica todavía viene medio atrás en lograr avanzar la investigación. Y es curioso porque tanto la cuestión de la ecología, los suelos, el manejo de los cultivos, tenemos capacidad instalada muy buena en el país de gente que está haciendo investigación por separado en esos temas, y quizás lo que está faltando es la integración y el trabajo a esa escala en particular, en relación con una tecnología en particular.
Y entonces las cosas que vos mencionaste, como muchas otras, lo que más necesitamos es la confluencia de gente que tiene distinta formación y que tome este tema como un tema en sí mismo. Multidisciplinario. Perfecto. Sí, está. Gabriel, en parte de los ejemplos que vos pasaste, de alguna manera uno mide la magnitud de las distintas respuestas de esos ambientes. Y entonces la pregunta es si las diferencias que existen entre cultivos son de distinta magnitud, ¿cómo defino entonces una zona de manejo que sea empresarialmente atractiva o manejable, ¿no? Y si esa definición no se modifica con los años. Bueno, la verdad que depende un poco de cómo esté. Por ejemplo, si tenemos dos suelos que tienen respuestas muy distintas, si están acomplejados, vos podés jugar con el manejo sitio específico, digamos, ¿no? O sea, podrías poner un poquito más de fertilizante acá y un poquito menos allá, un poquito más de riego acá, un poquito menos allá, pero no podés jugar con fechas de siembra y variedades distintas, por ejemplo, ¿no? Ahora, si esos ambientes fueran separables, ahí creo que entra también un poco de vuelta lo de la escala. Me parece que juega un montón. Lo que vimos en el ejemplo del lote, ¿no? Ese lote, si fuera mi única propiedad, estoy seguro que me rompería la cabeza para separar las 56 hectáreas de las 50 hectáreas para asignar maíz, porque eso me va a permitir a mí diversificar la producción de ese lote y asignar a la parte más somera una rotación de trigo, soja. Por eso me parece que podés o zonificar o hacer manejo de esto específico. Y la escala, ¿en dónde me va a complicar? Si es una empresa grande, lo que te puede complicar es en la operatividad. Viste que si vos tenés que empezar a manejar pedacitos de 15 hectáreas, tenés que sembrar 2.500, la operatividad vos te va a decir, no, mira, la verdad que voy a usar paños más grandes, aunque sea un poquito menos eficiente. ¿Está bien la respuesta? Está bien. Te sumo a eso. ¿En qué medida una decisión de manejo alteraría esa zonificación? Por ejemplo, los cambios en una tecnología del maíz. Hoy estamos hablando de estaqueados y pueden cambiar ese nivel. La pregunta es, ¿imaginás que podrían cambiar los niveles de respuesta? Y si se delimitan ambientes de manejo diferentes según las prácticas de manejo, o sea, la densidad. Sí, la densidad es difícil. Me cuesta cómo usar el monitor de siembra variable, salvo este caso que era muy por el absurdo, digamos. Pero creo que las respuestas en general pueden cambiar con la genética, digamos. No sé. Por ahí tengo la cabeza tan fijado que vos ves las respuestas fertilizantes para distintos suelos, son curvas que son... Abrila, tranquilo, abrila. No, creo que para mí lo que te puede cambiar la respuesta pueden ser tecnologías distintas, pero básicamente la genética puede también jugar un rol importante. Pero creo que hoy como estamos, no sé, ayúdenme, sáquenme el pozo, pero compleméntenselo. Para mí el suelo juega un rol importantísimo, entonces un poco me parece que la potencialidad te da el suelo. Bueno, es mucho hincapié en las variables permanentes. Correcto. En factores permanentes. Exactamente. Martín, intensificar un sistema de producción atenta contra la sostenibilidad. Mucha gente se pregunta si cuanto más intensifico tengo más riesgo de degradarlo, de hacerlo poco sostenible. Yo creo que en principio sí, por supuesto la agricultura atenta contra ciertos servicios, ecosistemas que provee un sistema y mayor intensificación. En principio uno podría ir por ese lado, pero la cosa por suerte no es tan sencilla y hay sistemas de manejo que pueden ayudar o a adaptarse o a mitigar este problema. La adaptación significa que, bueno, tengo este problema de una pérdida de sustentabilidad y entonces la suplo con agregado de insumos. Eso desde el punto de vista de la salud del ecosistema no es del todo bueno, porque uno no se siente igualmente sano si se siente bien, pero es gracias a los remedios. En cambio, la otra estrategia es la de mitigación, que se habla mucho para el cambio climático, y es la de, está bien, algo puede llegar a afectar la sustentabilidad, pero voy a hacer cosas que minimizan ese efecto. Por definición, el manejo por ambientes es una tecnología ideal para ir por ese buen camino, porque una buena parte del deterioro que puede hacer la agricultura a la sustentabilidad ambiental es cuando tomamos decisiones de manejo equivocadas por ignorar la heterogeneidad. Y entonces el reconocer la heterogeneidad es un paso inicial clave para respetar y manejar mejor el ambiente. Por supuesto, después está cuáles son los modelos y los valores que yo tengo para actuar sobre esa heterogeneidad.
y no tiene mucho valor tener, por ejemplo, por una cosa muy común, perfectamente delimitada con GPS, la pequeña laguna de 2 hectáreas que está en el medio del lote, si después le paso glifosato y queda todo quemado. Entonces, pero esta tecnología es la que me permite tener la laguna mapeada, la maquinaria preparada para que eso no pase, y después falta la decisión y la capacitación de todo el personal para que finalmente eso no pase. Con ese pequeño ejemplo que se repite en no sé cuántas lagunas de toda la región pampeana, pero que no es menor, me parece que ilustra cómo este tipo de manejo por ambientes es un paso crucial para poder hacer convivir la intensificación con la sustentabilidad. ¿Se te ocurre que uno podría discriminar en manejos por ambiente pensado en las actividades, la ganadería, tendría que imaginársela distinta? Sí, se habla mucho de ganadería por ambiente. Yo creo que sí, el principio es que el manejo debe estar hecho en función de la heterogeneidad ambiental. Esa es una idea bienvenida para cualquier tipo de producción agropecuaria. El caso de la ganadería representa un desafío particular en el sentido que ahí lo que tiene que uno manejar son animales, es decir, todo el manejo del consumo, y entonces uno requiere el conocimiento muy fino de la variación espacial y temporal de la productividad de forraje. Para eso sirven los sensores remotos, en eso hemos trabajado mucho nosotros, y entonces sí, se puede dar una ganadería de precisión que respete la marcha temporal y las diferencias espaciales de la producción forrajera, y a su vez manejar los rodeos de acuerdo con esa heterogeneidad. Lo que pasa es que manejar animales es un poquito más complicado que manejar un tractor. Seguro. Ricardo, hiciste mención a un montón de innovaciones, de tecnología, de software, maquinaria. ¿Se te ocurre alguna cosa que tenga contundencia, que aún no esté resuelta y que nos ayude? Mira, en lo que es la información básica, en lo que es la generación de información básica con los mapas de rendimiento hemos avanzado bastante y tenemos mucha gente haciendo buenos mapas. Cuando tenemos que ir a las aplicaciones variables, creo que el desafío más grande es de ustedes, es agrícola, es decir, qué variar y dónde. Hoy las máquinas ya están preparadas para hacerlo. Es más, cualquier sembradora que yo me compre hoy, le puedo poner en cualquier momento el kit de aplicación variable. En pulverización podemos hacer lo mismo, podemos hacer aplicaciones variables con algunas zonas de transición importantes, pero las podemos hacer, y en fertilización líquida también, y en fertilización sólida también. Los equipos, técnicamente, si aceptamos que no estamos trabajando en submétrico, sino que estamos manejando áreas, y las zonas de transición no son tan críticas, podemos asumir que las sembradoras y las fertilizadoras y los demás equipos ya pueden estar haciéndolo, con todas las condicionantes de capacitación que necesitamos y demás. Tal vez tendríamos que avanzar un poquitito en los equipos pulverizadores de doble tanque, doble barral, algo que nos permita incluso lo que podríamos hacer a producto variable, no solo a tasa variable, sino también a producto variable, porque eso tendría un fuerte impacto económico y ambiental. Es decir, bueno, en esta zona aplico este producto, en esta zona aplico este otro, ya sea por doble barral o sistemas de inyección independiente, aceptando siempre que la zona de transición van a ser importantes. O sea, no hablemos de submétrico, hablemos de áreas, y en ese caso creo que tenemos mucho para hacer. Y lo más complejo de todo, el desafío más grande que tenemos, es integrar todos esos aparatos en uno, que no es como las fotos que vimos hoy, que nuestro pobre maquinista no tenga que estar lidiando con 5 consolas para lograr el objetivo que nos proponemos. Y esa integración implica equipamientos más sofisticados y más caros. O sea que en definitiva ahí hay que invertir. Eso es un poco la visión. Bien, bueno, ha sido realmente un placer tenerlos. Yo me voy a tomar 2 minutos para hacer un cierre antes de que me corran. De verdad ha sido un placer tenerlos en esta mesa. Yo quisiera dejar, no voy a convertirme en Mariano Clos contándole la jugada que acaban de hacer, sino es tratar de dejarle un mensaje más englobador, y como la película Volver al Futuro me pueden dar. Einstein decía que una mente que se abre a nuevas ideas nunca vuelve a su estado original. Bueno, espero que hayamos logrado parte de esto. Y la realidad es que la agricultura por ambientes o el manejo por ambiente no es una novedad. Está lejos de ser eso. Ya había un intento en la agricultura maya,
de poder sectorizar y manejar de manera más eficiente. Pero evidentemente la propuesta que tenemos es gestar en cada uno de ustedes un Marty McFly y volver al futuro. Si así como hace poco apareció un auto que puede funcionar con tapitas de gaseosa, después veremos el balance de hídrico y de dióxido de eso. O Steve Jobs pensando cuál era el mejor diseño que le podía dar a la estructura de trabajo de su personal en Apple. La realidad es que tenemos 3 ejes centrales cuando uno tiene que adoptar tecnología, y eso es lo que queremos dejar. Por un lado, no hay que perder de vista la productividad, ese es nuestro desafío como agrónomos, y la calidad, pero también hay que pensarlo con suma eficiencia, es decir, hay que gastar menos insumos para generar el mismo producto o más productos por unidad de insumo. Y no dejarlo de pensar en términos de responsabilidad, donde lo social y lo ambiental creo que han sido ejes temáticos de este taller. Por último, no hay ninguna duda, en nuestro caso, que el empresario precisa acompañar avances de la tecnología. Pero también hemos tratado de dejarle un mensaje acorde de que se recomienda observar con suma cautela la introducción de innovaciones. Muchas veces las tecnologías ofertadas permanecen poco tiempo en el mercado y caemos bajo los efectos del tiburón. Espero que no nos pase eso. Muchas gracias.